también los miembros del equipo de Azocapitales, empezando desde luego por el doctor Luis Fernando Villota, con cuyo equipo organizamos esta reunión. El objetivo de la misma, para darle la palabra directamente al doctor Villota, bueno, me presento, Everardo Lamprea, yo soy director jurídico de Azocapitales, y pues, doctor Villota. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues muchas gracias por asistir a este evento. Nos parece de suma importancia poder discutir con ustedes y mirar las inquietudes que ustedes tengan y podamos resolver y canalizar, si es posible, hacia el gobierno nacional las inquietudes que se presentan sobre la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 124 de la ley de presupuesto. Yo quisiera como mencionar unas generalidades pues para ir precisando cosas. La primera que yo diría es que lo que debemos tener en cuenta es que la ley de presupuesto, que fue la 2159, cuyo artículo 124 fue declarado inconstitucional, lo que modificaba era la posibilidad de que las entidades territoriales suscribieran convenios con la nación. Es un punto supremamente importante, porque recuerden ustedes que la ley 996 del 2005 perentoriamente decía que las entidades territoriales no podían celebrar convenios interadministrativos. Luego, el artículo 124 de esta ley de presupuesto lo que permitía era que se pudieran celebrar convenios, pero únicamente entre la nación y las entidades territoriales. Eso quiere decir que los convenios interadministrativos de las entidades territoriales con otras entidades públicas estaban prohibidas. Repito, la única posibilidad que había era la de celebrar convenios con la nación. En ese contexto, pues claro, la Corte Constitucional declaró, ustedes ya conocen, sustancialmente por razones, digamos, de forma, en el entendido de que la ley 996 contenía estipulaciones de naturaleza estatutaria y las cuales no podían ser modificadas sino por una ley de la misma categoría, lo cual no ocurrió. Y aquí lo importante es que, además de la declaratoria de inconstitucionalidad, es que la Corte le da unos efectos y esos efectos retroactivos son supremamente importantes. Ustedes que manejan el concepto presupuestal de ejecución de gasto, desde el punto de vista presupuestal es absolutamente claro que la ejecución de gasto es cuando se entrega el bien y el servicio. Cuando uno tiene un convenio interadministrativo, pues la suscripción del convenio y la entrega de los recursos desde el punto de vista presupuestal uno entendería que están ejecutados. Pero aquí hay una primera precisión que me parece supremamente importante y es que la Corte le da un alcance al objeto ejecutado no solamente del convenio, sino al contrato que se puede derivar de esos convenios. Me explico. La Corte, el efecto de retroactividad que da no está viendo aisladamente el convenio, sino que habla del objeto que se haya ejecutado completamente. Y repito, lo entiende ejecutado completamente es como que el contrato que se deriva del convenio tiene que estar ejecutado. Si no está ejecutado, pues ya vamos a mirar los 3 o los 4 casos que tienen efectos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es supremamente importante tener en cuenta que para estos efectos de la inconstitucionalidad del artículo, el objeto se haya ejecutado completamente. Eso significa, repito, que el convenio no solamente se haya materializado, sino que además del convenio, el contrato. Y entonces ahí dispone de 4 orientaciones la Corte. La primera es que a partir del 5 de mayo, que es la fecha del comunicado, ya no se pueden suscribir convenios. Es decir, entre la nación y las entidades territoriales está vedado suscribir convenios. No era posible. El segundo alcance que dice la Corte es que los convenios suscritos y ejecutados completamente en el entendido, repito, de lo que la Corte denomina ejecutado completamente, pues son situaciones de alguna manera consolidadas y ya no habría absolutamente
nada que hacer, sino que pues el contrato, el convenio y el contrato se materializaron y cumplieron su objeto final. Ahí ya estaría la situación, repito, consolidada. Pero puede haber convenios que si bien se suscribieron, se giraron los recursos, el objeto no se ha ejecutado completamente. En el entendido de la Corte, esos recursos habría que reintegrarlos al gobierno nacional porque, repito, el objeto no se ha completado, no se ha ejecutado completamente. Otro efecto es que los que están en curso, los convenios que están en curso, se terminan y se liquidan. Y adicionalmente señala la Corte que no solo los convenios, sino un convenio que se materializó, pero el contrato está en ejecución, ese contrato también tiene que terminarse de liquidarse. Hay una excepción y son los convenios y contratos que se hayan o que se estén ejecutando, se hayan ejecutado, perdón, que se estén ejecutando en relación con los sectores de educación, salud, saneamiento básico, vivienda y temas ambientales. Entonces, digamos que esos son como los lineamientos generales de la Corte. Efectivamente, a todos nos surgen muchas inquietudes. ¿Qué va a pasar con los contratos que están en ejecución? Esto va a discutir porque pues el contratista que acudió a una invitación hecha por una entidad territorial dentro del contexto de unas normas vigentes, pues va a decir que obró de buena fe. Uno esperaría que el gobierno nacional dicte alguna directriz para que los sectores que hayan hecho convenios con las entidades territoriales tengan una sola forma unificada de proceder, pero pues un poco el propósito de esta reunión es esa, atender las inquietudes de ustedes para que si es necesario nosotros podamos canalizar a través ya sea de la Oficina Jurídica de Presidencia o del Ministerio del Interior un pronunciamiento para tener lineamientos claros. Doctor Lamprey, yo lo dejaría hasta ahí, no sé si usted quiere agregar algo para darle espacio a las inquietudes que tengan los secretarios y secretarias. No, doctor Villota, pues yo creo que estamos operando en un espacio de interpretación limitada. Con esto quiero decir que contamos con el comunicado de la Corte, que de allí tenemos que hacer un exégesis de un documento pues, que no es totalmente confiable. Ahí hay varias alternativas. Una, pedir la aclaración a la Corte de varios puntos. Esa alternativa nos parece en principio posible, pero peligrosa en la medida en que debido al ambiente en el que se da esta sentencia es probable que la Corte al aclarar nos apriete más esa aclaración y sea más rigurosa y castigadora con las ciudades capitales y con las entidades territoriales. La otra alternativa que nos parece más viable, ya la hemos discutido con el doctor Villota, es solicitar ante el Ministerio de Hacienda, una vez se han publicado los lineamientos que el Ministerio va a dar sobre estos recursos que se encuentran en una especie de limbo luego del fallo, ante ese documento o esos lineamientos de los que pues, el doctor Villota también les hablará en el momento en el que se publiquen, solicitar una aclaración o sentar una posición sobre ellos. Esa segunda opción nos parece más viable, pero dicho eso, entonces, pues parte importante de esta reunión es obtener de viva voz de ustedes algunos de los temas que nosotros quisiéramos transmitir al gobierno nacional y eventualmente a la Corte sobre las dificultades que genera la interpretación de este fallo ya en la práctica. Las secretarías de Hacienda pues van a tener que tomar decisiones sobre los que están. Y queremos entender cuál es la problemática real que se está viviendo a nivel de decisiones de nivel fiscal, presupuestal, jurídico, con este fallo y cómo las podemos transmitir al gobierno nacional. Entonces yo creería eso, que ya usted explicó de manera muy clara cuáles son las implicaciones y alcances del comunicado, porque recuerden que el fallo todavía no sabemos cuándo ocurra eso. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, pues estamos atentos para escucharlos.
para las inquietudes que ustedes nos puedan plantear. No, Nicolás, no veo manos levantadas, ¿cierto? No, Torquillota. No sé si Andrea, que abrió el micrófono, vas a preguntar. Buenos días. Hola, Claribet. Buenos días. Desde el municipio de Tunja nosotros quisiéramos saber qué consecuencias podría traer en las contrataciones que se realizaron cuando la norma había habilitado, el legislador natural había habilitado a los municipios para realizar contrataciones, es decir, para que la ley de garantía permitiera levantar algunas restricciones de la ley de garantía y permitir a los municipios contratar. En ese orden de ideas se presume que el Estado habilitó a través del legislador natural a los municipios para hacerlo. Ahorita, esto trae unas consecuencias entre las cuales los contratistas van a iniciar demandas en contra de los municipios que lo hicieron. Porque imagínense suspender un contrato que está en marcha, un convenio que ya está en marcha. Cuando esto se suspenda va a traer efectos contractuales. Entonces la Corte se pronunció respecto a la no contratación en ley de garantía, pero la preocupación de algunos municipios es, entre ellos Tunja, es el cómo vamos a hacer para repeler esa avalancha que se viene de demandas en el caso en que se haya contratado. Gracias. Escuché entrecortado, me corrige si de pronto no lo interpreté bien. Entonces, la inquietud suya es qué va a pasar con los contratos que están en ejecución y que por mandato de la Corte habría que liquidar y terminarlos. Efectivamente, esa es una de las preocupaciones grandes que existen. Pero aquí lo importante a tener claro es que la Corte sí da una orden perentoria. Digamos que son dos momentos. Uno, la orden de la Corte, en donde sí está diciendo que si el objeto no se ha ejecutado completamente, y como lo explicaba al principio, la no ejecución completamente se entiende es que el contrato esté en ejecución. Luego ese contrato, por disposición de la Corte Constitucional, tiene que terminarse y liquidarse. La recomendación respetuosa sobre ese tema, pues ustedes entenderán que uno no puede dar directrices vinculantes, pues porque no somos autoridad en ese sentido, pero la recomendación respetuosa es que esa ejecución tiene que terminarse y liquidarse. Ustedes tienen razón. ¿Qué va a pasar? Ese es el segundo momento. ¿Qué va a pasar con esos contratos? Pues claro, los contratistas de buena fe van a decir que ellos lo hicieron obrando de acuerdo con las normas y la invitación que le hicieron las entidades territoriales para contratar. Un poco el propósito de esta reunión de recoger las inquietudes para poderlas plantear al gobierno nacional y encontrar directrices sobre eso, porque es que los efectos, si bien son en principio para las entidades territoriales, el gobierno nacional también va a tener unos efectos sobre eso. Entonces, frente a esa inquietud, efectivamente, la recomendación es esos contratos hay que terminarlos y liquidarlos, porque yo sí creo que se verían ustedes abocados a serios problemas donde continúe la ejecución de esos contratos, pues estarían contrariando la disposición de la Corte Constitucional. Y el segundo momento sí tenemos que esperar cuáles son los lineamientos que el gobierno nacional, que fue pues con quienes suscribieron los convenios, va a dar para poder mirar y cómo mitigar esos posibles impactos. No sé, doctor Everaldo, si usted tiene alguna apreciación diferente sobre el tema. No, coincido completamente con el diagnóstico y la recomendación del doctor Villota, que vale la pena recordar es uno de los mayores expertos a nivel nacional sobre este tema y tenemos la fortuna de contar con él en Azulcapitales. Pues el paso por el Ministerio de Hacienda del doctor Villota yo creo que es muy importante para una circunstancia como esta y pues todas las recomendaciones que él nos va a dar hoy hay que atenderlas con muchísima atención. No sé si haya más dudas. Estamos en este ejercicio de preguntas
y respuestas, porque recuerden que lo más importante en esta cultura es poder también mostrarle al Ministerio de Hacienda y a otros ministerios y aún a la Corte Constitucional la realidad que se vive en las ciudades capitales como producto de los efectos de este fallo. Entonces, pues, entender realmente cuál es ese impacto en materia de contratación que ya se hizo dentro del marco de convenios interadministrativos, recursos ejecutados, recursos por ejecutar, y pues escuchando tan solo en medios la posición que pareciera tener el Ministerio de Hacienda. Ahora el Ministerio de Hacienda con toda probabilidad emitirá unos lineamientos que van a ser estrictos y que nos pone en una situación difícil seguramente. Entonces queremos por eso entender qué es lo que se está viviendo en nuestras ciudades. Entonces abrimos los micrófonos para que sigan las preguntas, los comentarios de quienes nos acompañan. También sería importante conocer el número de convenios y contratos que hayan suscrito como para tener la dimensión del problema y el monto en recursos, si es posible que nos pudieran comentar algo de eso. Buenos días. Buenos días. Mire, habla Sebastián Novoa, yo soy el secretario de Obras Públicas del municipio de Mitú. En caso puntual, el municipio de Mitú suscribió 3 convenios. Primero, con el Departamento para la Prosperidad Social, por alrededor de 400 millones para la construcción de una casa ancestral, de una maloca. Ayer estuvimos con DPS, nos comentaban que posiblemente este convenio está dentro de las excepciones, teniendo en cuenta pues su objeto, su naturaleza, estaría dentro del sector vivienda. Tenemos un segundo convenio suscrito con el Ministerio del Interior, un Sacúdete, que son financiados con recursos de Fonsecon. Una vez conocimos el concepto pues de la Corte, nos comunicamos con el Ministerio del Interior y nos decían pues que hay una ley que habla sobre los recursos de Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que estarían exceptuados de la ley de garantías, pero pues no tenemos más luces sobre eso, ¿sí? Y el tercer convenio es con el Ministerio de Deporte por alrededor de 7.700 millones de pesos para la construcción de 3 escenarios deportivos en 3 comunidades indígenas que serían el complemento a 3 instituciones educativas, ¿sí? Que estarían allí, pero pues su objeto es infraestructura deportiva. Entonces, esta es la situación del municipio de Mitú. 2 de esos procesos ya están en su etapa, ya su etapa precontractual, están adjudicados. Entonces, pues, la preocupación es qué hacer aquí con estas adjudicaciones y con la ejecución de estos convenios. Gracias. Una pregunta, el del Ministerio del Interior, Sacúdete, ¿por cuánta plata es? El Sacúdete son 1.900 millones de pesos. ¿Y el de Deportes? Obra interventoria. El de Deportes es el más grande, son 7.666 millones de pesos. Proceso que ya está adjudicado. Bueno, pues varias cosas. Uno, pues sí, es importante, pues obviamente, por eso es que queremos nosotros recoger estas inquietudes y poderlas canalizar. El gobierno nacional tendrá que dar sus instrucciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usted menciona del Departamento de Prosperidad Social, la construcción de estas malocas, habrá que mirar si efectivamente eso está dentro del contexto de vivienda. No le podría contestar esa pregunta, porque eso habría que manejarlo pues, prácticamente con el DPS y con el Ministerio de Vivienda, pero un poco la recomendación ahí, repito, sin ser nosotros autoridad que le podamos decir haga o no haga, sino una recomendación respetuosa. No continuar con la ejecución hasta no tener claro que efectivamente corresponda al sector vivienda, para excluirlo en el contexto de la Corte señaló. De lo contrario, creería yo que estaríamos vulnerando la norma.
Entonces Pero en ahí, ese orden de ideas necesitaríamos que, pues en este caso, la entidad contratante sería Departamento de Prosperidad Social, contratista municipio de Mitú, en no, el no, marco no. del convenio. El ¿Sí? convenio, el convenio me imagino que lo primero que celebraron fue un convenio entre el EPS y el municipio, ¿estoy en lo correcto? Sí, señor, Vale, exactamente. y de ese convenio se derivó un contrato, que el contrato lo celebró el municipio de Mitú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vale. pero entonces yo necesitaría suspender contrato de obra y necesitaría suspender convenio, ¿cierto? Para Claro. suspender esos términos. Pero El entonces mandato. debo recibir una directriz por parte del DPS como tal. No, yo la recomendación respetuosa es que lo suspenda usted ya, porque es que el mandato de la Corte es absolutamente claro en ese sentido. Los contratos, los convenios, que no se hayan, ojo con el concepto de ejecución completa, ¿no? Eso es un tema interesante. Que estén en ejecución, tienen que terminarse, y liquidarse, así es de perentorio el mandato de la Corte. Luego la, Sí. luego la recomendación es termínelo y suspenda, ¿no? Y entonces aquí no vaya a ejecutar un peso más ahí, porque puede incurrir en una irregularidad y obviamente pues ahí habrá dificultades. Pero suspendido para después liquidar y todo este tipo de trámites que hay que hacer, sí vale la pena pues, tratar de acercarse al DPS formalmente, solicitándole si efectivamente ese convenio y ese contrato corresponde al sector de vivienda, evento en el cual podrían continuar con la ejecución, pero eso sí está dentro de las excepciones. Claro, O sea, el eso sí, lo primero que haría es suspender obra, segundo solicitaría la suspensión del convenio y tercero solicitar el concepto por parte del Departamento para la DPS. Prosperidad Social. De acuerdo. Ok, bueno, y ahora en el segundo caso. En el caso los otros de los 1.900 millones del Ministerio del Interior, Sacúdete. creo que no están dentro de las excepciones que la Corte, creo que lo de Sacúdete es unos parques, ¿cierto? Sí, es un tema de infraestructura deportiva y convivencia ciudadana. Creería yo que no están circunscritos a los sectores que la Corte excepcionó. Entonces también igual, el Ministerio del Interior. Mi doctor, buena tarde. Hablas Buenas con tardes. Fabián Garzón, secretario jurídico del municipio de Mitú, para apoyar al secretario de Obras que está hablando el ingeniero Sebastián. Sí, pero señor. Tengo entendido que el SACUDE tiene un componente de educación también. Por eso allá iba yo. Es que yo creo que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a las ciudades capitales, a los municipios, sí debemos tener un pronunciamiento de los ministerios con quienes suscribimos el convenio, si efectivamente el convenio que suscribimos encaja dentro de los sectores que la Corte excepcionó. Me explico. Si usted celebró el contrato con el Ministerio del Interior que nos diga si efectivamente ese convenio, de Sacúdete está inmerso en uno de los sectores que la Corte excepcionó. Ese es un tema fundamental que hay que resolver, ¿no? Para que el Ministerio del Interior diga, sí, esto corresponde a educación, o esto corresponde a vivienda, o esto corresponde a otro saneamiento básico, etcétera, etcétera, a eso de los sectores que la Corte excepcionó. Y lo propio con el tercer contrato de 7.600, que es el más grande, de deportes, de infraestructura de deportes, ¿no? Pero la recomendación respetuosa es que mientras no tengamos ese pronunciamiento del ministerio con quien suscribimos el convenio de que efectivamente corresponde a los sectores, yo creo que es muy riesgoso continuar con la ejecución de esos contratos y convenios. Doctor, pues le comento, así como para información, nosotros el día lunes en la mañana pedimos 3 actos administrativos suspendiendo esos 3 procesos. Suspendiendo en el sentido de que hasta tanto no haya claridad, pues con el tema del fallo de la Corte, hasta que no se pronuncie el ministerio con respecto al convenio y a la viabilidad o liquidación normal del proceso, queda suspendido. Lo suspendimos un mes, que yo creo que es un término más que justo, para que el ministerio, tanto el DPS como Mininterior, como Mindeportes, contesten y tomen la batuta con respecto a qué van a hacer con esos procesos. ¿Por qué voy al punto? Porque con el tema de Sacúdete tenemos un proceso ya para adjudicar, y con el tema de polideportivos tenemos un proceso adjudicado con contrato para legalización.
en este momento el contratista nos está hasta escribiendo y mandándonos correos porque obviamente él ya, o sea, quizá se adquirió un compromiso con él, digamos así, no una obligación, sino un compromiso con él. Próximamente, pues la entidad tendría que entrar a legalizar el contrato y ahí es donde estamos como en el cogemos para adelante, cogemos para atrás. Yo considero muy prudente, y eso se le dije al ingeniero Sebastián en una reunión que tuvimos acá el día lunes, que debemos escribir a los ministerios y al Ministerio de Deportes, al Ministerio de Educación, de Deportes Interior y de EPS, para que ellos nos den las directrices que hacemos con cada caso puntual, porque cada proceso tiene una etapa diferente. ¿Listo? No sé qué opina usted, mi doctor. Me parece bien, me parece que es prudente la suspensión de esos contratos, pero y de los convenios. Y hacen bien ustedes, pero esas comunicaciones a los ministerios deberían ser formales y perentorias, ¿no? Sobre todo que les digan si efectivamente el convenio o el contrato que están ejecutando corresponde a uno de los sectores que excepcionó la Corte. Eso es fundamental. Entonces creo que me parece válido esa forma que están actuando de suspender, porque repito, la orden de la Corte es perentoria. No, y de hecho, doctor, yo me encuentro acá en Bogotá, estamos sosteniendo reuniones presenciales con los diferentes ministerios. De pronto algo Sí. para agregar ahí, pues ya que Asocapitales decía que es para llevar pues como las dudas, sugerencias y todo ante el gobierno nacional, es también pues no sé jurídicamente o cómo si se puede evaluar esa decisión, teniendo en cuenta de qué pasaría en el caso de municipios que ya han ejecutado digamos un 30% de un contrato de obra y liquidar esto, eso no genera un detrimento, un daño Claro. patrimonial, algo. Venimos de una pandemia, venimos de una recesión económica y eso fue como o por ejemplo para el municipio de Mitú, que sus finanzas, sus recursos son tan reducidos y lograr llevar este desarrollo al municipio para que en este momento pues haya que liquidarlo es traumático después de 2 años de pandemia, donde pues hombre, hasta las regalías, nos recortaron la asignación de regalías por el tema del índice de recaudo. Entonces, Totalmente, pues eso es... totalmente de acuerdo con usted. Es decir, por eso hablábamos de dos momentos, ¿no? Uno es el pronunciamiento de la Corte y la orden perentoria que da. Que es que si uno mira el comunicado, si lo lee con detenimiento del comunicado, pues las razones por las cuales la Corte declara inconstitucional, pues son razones supremamente fuertes, ¿no? Por eso le da un efecto retroactivo a esto, que es la connotación importante y por la que estamos discutiendo aquí. Entonces, comparto con usted lo que puede llegar a ocurrir si esos contratos no se terminan. Eso va a ser una dificultad, pero ese es un segundo momento que tenemos que resolver con el concurso del Gobierno Nacional, desde luego, pero la orden perentoria de la Corte, yo sí creo que tienen que acatarla, porque si usted continúa en la ejecución, no solamente contraría lo de la Corte, sino que se vería abocado a un pronunciamiento de la Procuraduría o de la Contraloría, y entonces yo creo que ahí generamos un problema mayor. Entonces la recomendación, y creo que ustedes hacen bien en suspender eso, provocar un pronunciamiento de los ministerios sectoriales que firmaron los convenios para señalarnos si efectivamente corresponden o no a los sectores que la Corte excepcionó. Si corresponden a los sectores, pues la misma Corte dice que no hay problema y continúa en su ejecución. De lo contrario, sí, sin duda es perentorio el comunicado de la Corte de que hay que terminarlos, suspenderlos y liquidarlos. Y vendrán unas consecuencias, desde luego, pero esas consecuencias tendremos que analizarlas en un momento posterior. Ok, doctor, vale, muchísimas gracias. Mi doctor, muchísimas gracias por las palabras y por la ruta a seguir con respecto. Muy amable por sus palabras. Creo que Carlos Alfonso iba a intervenir. Sí, doctor, buenos días, saludos a todos, muy atento. Bueno, ¿quién más tiene otra? Si alguien nos puede compartir qué tipos de contratos o convenios suscribieron y el monto, como lo hizo Mitú, sería importante para nosotros conocer ese contexto. Doctor Luis Fernando, el municipio de Valledupar alcanzó a hacer un convenio en el mes de diciembre y ya sostuvimos con el DNP en territorio para la construcción de un CDI infantil. Esta mañana estuvimos en una reunión y tomamos la decisión de
común acuerdo liquidar el convenio. Igualmente, estamos en el proceso de tramitar un proyecto de acuerdo para la autorización de vigencias futuras ante el Consejo y también nos toca entrarlo a modificar. Solamente tenemos un solo convenio suscrito bajo la vigencia de la modificación de la Ley de Garantías. ¿Y por qué valor, Carlos Alfonso? El convenio estaba al 2.600 millones aproximadamente. Sí, ya le confirmo, exactamente. Ya le confirmo. ¿Y el objeto cuál era, Carlos Alfonso? La construcción de un centro de desarrollo infantil. Ok. Un CDI. Sí. Perfecto. No sé quién más tenga otros convenios o contratos que nos quieran compartir. Doctor, ¿le puedo quitar un minutico más para hacerle una pregunta muy concreta? Sí, señor, claro. Para eso Con estamos. respecto a las palabras del compañero, ¿qué posibilidad legal? Pues yo la verdad estoy viéndolas desde el punto de vista de formulación de los proyectos, es apalancar esos proyectos que venían girados con recursos de la nación y que el municipio las asuma con vigencias futuras o empréstitos para no terminarlos, para no abocarnos de pronto en una demanda más adelante, una acción contractual en contra del municipio por los perjuicios causados por eso mismo. No sé usted qué opina, doctor. Yo creo, sin duda, yo creo que vamos a tener que construir unas salidas para terminar esas cosas, porque es que lo peor que nos puede pasar es que eso quede en esas obras sin terminar. Entonces, pues eso es más grave. Alguien decía que un elefante blanco es grave, pero más grave es cuando el elefante blanco queda inconcluso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí tenemos y vamos a tener que construir una salida, pero yo sí creo que debe ser con el concurso del gobierno nacional, porque al fin y al cabo son recursos y proyectos que ellos impulsaron. Pero esas salidas, insisto, son como en el segundo momento, y yo creo que habría que analizarlas y pues buscar no sé si hasta reglamentos de decreto que pudieran poder como desarrollar ese tipo de proyectos que quedaron inconclusos o que van a quedar inconclusos. Listo, doctor. Quedo muy pendiente de esa incógnita para ver que desde Caso Capitales con el gobierno nacional cómo pueden apoyar a los municipios que estamos en este Vía Crucis. De acuerdo. Vale, doctor. Muchísimas gracias. Con gusto. No sé quién más tenga inquietudes. ¿Hay alguna entidad que no haya suscrito convenios ni contratos? Doctor, buenos días. Desde el municipio de Manizales, Vanessa Llano Rivera, ¿me escuchan? Sí, señora. El doctor Juan David Duque, el secretario jurídico del municipio de Manizales, no pudo asistir a la reunión ya que tiene otro compromiso, pero estoy actuando en representación de él. Yo soy profesional universitaria de la Secretaría Jurídica. Nosotros desde el municipio de Manizales no suscribimos ningún convenio ni contrato interadministrativo con la Nación, precisamente pues atendiendo como la complejidad de la norma y que para nosotros presentaba algún tipo de duda, entonces preferimos no realizar ni suscribir ningún convenio de esa clase. Entonces, desde esta entidad, la verdad, estamos pues como tranquilos frente al tema. Estamos es muy dispuestos a escuchar, digamos, las problemáticas que tengan las otras entidades y también dispuestos a colaborar en la construcción de una posible solución. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. No sé si, Nicolás, usted me ayuda. Doctor Luis Fernando. Sí. Carlos Alfonso, ¿qué hubo? No, me había equivocado en el valor porque teníamos varios convenios, pero el monto son 4.036 millones, incluyendo la consultoría. Construcción de un centro de desarrollo infantil en el barrio Villa Taxi. Ese es el monto del convenio. Ok, gracias. Nicolás, usted... Sí, doctor Luis Fernando, está la doctora Ana Lucía López Pinzón, secretaria de Hacienda de Soacha. Perfecto.
Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para todos. No, igual que, pues, que en la compañera anterior, nosotros ante las dudas no hicimos ningún convenio ni contrato, pero estamos a disposición de lo que ustedes necesiten para apoyarlos. Era eso básicamente. Muchas gracias. Ok, gracias. Nicolás, si usted me ayuda a identificar a las personas con la entidad territorial como para preguntarles que nos cuenten qué contratos, número y valor, y si no lo tuvieron. Le decía a Nicolás que me ayude a identificar el nombre, por ejemplo, Juliet Ortiz, ¿de qué entidad es? No, pero ahí de pronto sí habría, tocaría que las personas hablaran porque no los identificó a la mayoría. ¿Juliet de qué entidad es? Andrés Rodríguez. Doctor Carlos Alberto Rodríguez. El gobierno no va a cumplir. El doctor Juan Felipe Arbela es el secretario jurídico de Popayán. Ok. Doctor Juan Felipe, ¿tiene algunas inquietudes o algo que nos quiera comentar? Muy buenos días a todos los asistentes a esta reunión. Doctor Everaldo, un gusto volver a escucharlo y verlo así sea virtualmente. Sí, doctor. Efectivamente, el municipio de Popayán alcanzó a suscribir un solo convenio. Fue en fecha 23 de diciembre del año 2021. Se suscribió con el Ministerio del Interior y el objeto del convenio es la financiación para implementar un circuito de cámaras para temas de seguridad. Pues nosotros en lo que corre a la ejecución del convenio pues se demoró un poco la concertación de las especificaciones técnicas con el ministerio para sacar la licitación pública y los perfiles que requeríamos por parte del contratista. Ya se tienen, pero pues el proceso alcanzó apenas a quedar publicado en proyecto de pliego de condiciones. Entonces, pues yo tengo mis conclusiones, pero yo quisiera entonces, bajo ese panorama, preguntarle a usted su perspectiva sobre cómo debería actuar el municipio de Popayán frente al convenio. Yo creo que ahí la recomendación que hicimos al inicio, ¿no? Pues la decisión de la Corte es que ese tipo de convenios que no se hayan ejecutado completamente se tienen que terminar y liquidar. Sí, porque es que este proyecto de cámara de seguridad no encaja dentro de los sectores que la Corte excepcionó. ¿Por qué valor es ese convenio? Doctor, es por 5.000 millones de pesos. Sí, yo creo que ese convenio no puede seguir ejecutándolo. Habría que terminarlo y liquidarlo a la luz del fallo de la Corte. De acuerdo, doctor. Yo pienso igual que usted. Le agradezco mucho su aporte y su aclaración. Ok. Bueno, tenemos 30 participantes. Doctor Villota, pero no veo intervenciones. Doctor Villota, entiendo que la doctora Paola Patarroyo y el doctor David Alejandro Amaya hacen parte del equipo de Bucaramanga. No sé si de pronto tengan algo que agregar. ¿Alguna? Qué pena, pero buenos días. Sí, en este momento también tiene la mano levantada la doctora Ana Lucía López Pinzón. Doctora Ana Lucía, qué pena. No, ya intervine, qué pena con ustedes, ya la quito. Ok. Entonces, Bucaramanga.
También está conectado el doctor Harold Peña, secretario de Leticia. Los escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Harold Peña, secretario financiero de la Alcaldía de Leticia. No, pues igual que muchos de nuestros compañeros, con la inquietud latente de qué va a pasar con estos convenios, nosotros tenemos una situación similar a la que se describía hace un momento. Suscribimos un convenio con el Ministerio del Interior para el tema de cámaras de seguridad. Estábamos en el proceso contractual hasta que nos salió este fallo y pues lo que hicimos fue sacar un acto administrativo suspendiendo por ahora este proceso. Y ahí estamos a la espera, pero realmente concuerdo con lo que manifestaba el doctor hace un momento, no se enmarca ninguna de las causales de excepción entre las que emitió la Corte, pero estamos ahí como a la espera a ver qué camino podemos coger en este tema. ¿Ese convenio por qué valor es? Alrededor de 2.000 millones de pesos, no tengo aquí el dato exacto. Ok. Sí, Nicolás, me había dicho que Bucaramanga iba a comentar algo. No, que están conectados del equipo de Bucaramanga, Okay. por si de pronto tenían alguna observación. También está el doctor Jason Pérez, el secretario de Hacienda de Armenia, de pronto también si tiene alguna observación. Muy buenos días a todos. No, señor, de parte de Armenia ninguna observación. Muchas gracias. Escuchando atentamente el conversatorio. Muchas gracias. ¿Y en Armenia no suscribieron convenios? No, señor, no. En Armenia hicimos caso omiso de la norma. Ok. Yo creo que este ejercicio es importante porque para nosotros es digamos, necesario conocer el monto de los recursos y la cantidad de convenios o contratos que tengamos, porque pues eso nos ayuda como a analizar la magnitud del problema, ¿no? Armenia, Soacha y creo que fue Manizales dijeron que no, pues bueno, entre comillas tenemos 3 ciudades que no van a tener problemas. También de pronto está el doctor Néstor Javier Rojas, que hace parte de la Alcaldía de Pasto, si tienen alguna observación. Sí, buenos días. Nosotros no hemos encontrado inconveniente todavía en este tipo de asuntos. Estamos pues revisando la información a ver qué implicaciones podría tener las acciones que se adelantaron durante esa época. Por ahora no tenemos ningún efecto al respecto. Pero tienen convenios, suscribieron convenios. Sí, pero dentro de las fechas, no con posibilidad de la vigencia, sino en las fechas previstas, con anterioridad. O sea que digamos que en el contexto del artículo 124 no suscribieron convenios ustedes. No. Ok. Nicolás, ¿a quién más nos identificamos? ¿De qué entidad? No, esas son como las entidades que nos pueden identificar así directamente. Entonces, ¿alguien más tiene un comentario? Pues, si no hay más comentarios, entonces, pues aquí hemos recogido algunas inquietudes. Repito, nos interesaba conocer el monto, la cantidad y un poco las expectativas. Entonces, yo creo que vale la pena recordar un poquito las recomendaciones que hemos dado, repito, sin ser autoridad que implique que tengan que cumplirlo a rajatabla, sino que son unas orientaciones que creemos que son válidas. Lo primero, entonces, es que el fallo de la Corte es perentorio el cumplimiento. No podemos abstraernos de ello. Y la recomendación ahí sería acudir a cada ministerio que nos digan, cada uno de ustedes, los que suscribieron contrato, que nos digan si el contrato, o perdón, si el convenio que suscribieron encaja en alguno de esos sectores que la Corte Constitucional excluyó, digamos, de los efectos.
para poder continuar con su desarrollo. De lo contrario, repito, la recomendación es que suspendan, terminen y hagan la ejecución de esos contratos. Y pues el gobierno nacional, repito, tendrá que hacer algún pronunciamiento y ya en ese segundo momento pues dirá qué va a pasar con esos contratos que, de acuerdo con el fallo de la Corte, se ordenaron terminar y liquidar. Yo creería que de mi parte ese sería como los comentarios, no sé, doctor. No, doctor Villota, muchísimas gracias. Después, yo creo que tenemos un panorama mucho más acercado a la realidad de lo que está pasando en las ciudades capitales. Es una buena retroalimentación que necesitábamos de la presencia de todas. Y pues, ya que no hay más comentarios acá, habría sido una hora entera de trabajo conjunto y les estaremos actualizando los avances que se tengan al respecto, especialmente cuando salgan los lineamientos del Ministerio de Hacienda. Pues sería eso. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias y saludos y buen día para todos. Listo, doctor Luis Fernando, muchísimas gracias a todos los compañeros, un feliz día. Muchas gracias a su Muchas gracias a todos, feliz día. Muchas gracias. Un saludo.